Y en el Solo por hoy queremos seguir hablando de la inteligencia artificial y es por eso que hemos convocado a un especialista. Es el padre Rubén Revelo, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Padre Rubén, bienvenido, muy feliz año, buen día. ¿Qué tal? Buen día, feliz año, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerlo por aquí, padre Rubén. Venimos hablando de la inteligencia artificial y de su inserción en lo de todos los días, en lo cotidiano, ¿no? Y ha sido también la temática que ha elegido el Santo Padre Francisco este pasado 1 de enero para hablar de la paz, en el contexto justamente de la inserción de esta inteligencia artificial en la vida cotidiana y mucho más, podríamos decir, ¿no? Porque vemos lamentablemente, por ejemplo, que esta inteligencia artificial, el uso de drones, es algo hoy muy esparcido en los conflictos bélicos. Ocurre en Ucrania, ocurre en Medio Oriente, padre Rubén. Sí, es cierto. La inteligencia artificial ha tenido un avance fabuloso eh, a partir de lo que se llama enseñanza de las máquinas. Las máquinas aprenden de sí mismas, aprenden en el uso. ¿Vio cuando le ponen, por ejemplo, eh, eh, para certificar que usted no es un robot, ponga la X donde aparece el semáforo? Y aparecen 6 o 7 imágenes, en algunas aparece semáforo. Eso es machine learning, es decir, enseñanza a la máquina. Uno les entrena a la máquina a ellos para aprender a identificar determinadas cosas. Bueno, las máquinas van aprendiendo de sí mismas. Siempre, por supuesto, hay una inteligencia humana que está detrás, siempre hay una inteligencia que organiza el algoritmo. El algoritmo, para el común de la gente, son los criterios con los cuales va a procesar toda esa información que tiene. Hoy en día la información que hay sobre nosotros es muchísima, los datos de todos nosotros son fabulosos. Me acuerdo que hasta había un chiste con eso. Un hombre llama, le dice: ¿qué tal, señor Carlos? ¿Cómo está? Uy, ¿cómo saben que soy Carlos? Porque tengo anotado su teléfono. Perfecto, voy a pedir una pizza, ya sé, de morrones, mitad de mozzarella y mitad de cebolla. Sí, ¿cómo sabe? Porque en la última incidencia de su cuenta figura que esto es lo que usted pide en el 80% de los casos. Pero le recomendamos que no le ponga salame. ¿Por qué? Porque sus datos médicos indican que usted tiene hipertensión. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque tenemos acceso al banco de datos. Y así sigue el chiste, mostrando lo que podría llegar a ser esta interconexión de datos personales, que en algún punto dejan de ser personales para subir a la nube ese indefinido, y desde allí es captado por cualquiera que tenga acceso. A veces también venden nuestra información. Hay compañías que venden información respecto de nosotros, ¿no? Con lo cual, digamos, todos nosotros estamos perfilados psicológicamente, estamos perfilados comercialmente. En base a nuestra tarjeta de crédito saben, por ejemplo, en qué gastamos nuestro dinero. Si lo gastamos en consumos de nivel A1, que es el máximo nivel, porque compramos champaña, viajamos todos los años a Europa, o tenemos un auto de tal marca, o somos nivel B4, donde consumimos apenas un poco de queso fresco y una repisa. Entonces, en base a estos perfiles que se van trazando, o esta cantidad de datos, son perfilados en los algoritmos. Los algoritmos juntan estos datos y toman lo que la mayoría hace. O sea, la mayoría reaccionaría de este modo. En base a esto, establecen acciones. Y así la inteligencia artificial procesa toda esa información que ninguno de nosotros podía procesar individualmente y termina sacando un resultado, una recomendación, no siempre justa, hay que decirlo, muchas veces frutos de estadísticas, siempre frutos de estadísticas, Mm. y no del encuentro con la persona. Por eso el Papa lo que dice es: a ver, no nos olvidemos que la persona es el centro. La persona no es un instrumento de la máquina, la persona no es un instrumento de la técnica, sino que es el objetivo, es la meta de la técnica. Mm. En Eh, definitiva, padre Rubén, lo que estamos diciendo es que la inteligencia artificial
es como una especie de gran diagrama de flujo, ¿no? Donde si se da Sí, una opción A, bueno, podemos ir por ese camino, si se da una opción B o C, habrá otros caminos que retroalimentarán y que irán determinando nuestra vida. Este es quizás el gran punto, ¿no? El gran tema, la autodeterminación. ¿Ya no seremos libres entonces? sí. A ver, eso cuando nos permiten ser libres, porque a veces se toman determinaciones, por ejemplo, usted no es libre de asociarse a determinada obra social con tal pago. Ajá. Está predeterminado, entonces usted no es libre de. Usted quiere cambiarse ahora a otra obra social distinta a la que tiene y ellos lo meten en el algoritmo y no le preguntan a usted cuánto quiere pagar. Ellos detectan, por ejemplo, que usted tiene, Dios no lo permita, pero alta incidencia de cáncer de próstata, Ujú. pues eso es un riesgo real. ¿Usted tiene cáncer de próstata? No, No. pero tuvo su padre, su hermano, su abuelo, y entonces eso es de alto riesgo para ellos. De manera que entonces determinan, sin consultarlo a usted, que asumirlo como asociado supone un alto riesgo que ellos no quieren pagar, por eso se lo hacen pagar a usted. Buen día, padre. ¿Cómo le va? Cristian le saluda. Por eso también en el mismo documento que el Papa presenta en esta 57ª Jornada por la Paz, también se habla de que la inteligencia artificial utilizada en ciertos casos, como por ejemplo en este caso de la salud, puede incurrir también en discriminación, puede incurrir en Absolutamente. exclusión e ir totalmente en contra de lo que el Papa está proponiendo siempre como la cultura del encuentro y de tener más presente a los más vulnerables y no dejar tantos descartados, no dejar a nadie descartado. Sí, Cristian, buen día. Exactamente es así. Y es así porque la lógica de la inteligencia artificial es actuar por porcentuales, es actuar por estadísticas. Y vos sabés que hay dos modos de mentir en ciencia. Uno es no diciendo la verdad y otro es presentando una estadística, Mm. porque las estadísticas se pueden dibujar. Es decir, y existe siempre lo que se llama el sesgo. Por eso, en una investigación, cualquier investigador sabe que de lo que más tiene que cuidarse es del sesgo. Es decir, al momento de organizar una encuesta o de interpretar una encuesta, no sesgar. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, son muchos los avances que se han hecho con detección temprana de cáncer de mama, pero muchos, ¿eh? Con muy poquitos datos, en un estudio de mama, obtienen resultados que han salvado a muchísimas mujeres de un cáncer, con pequeñas intervenciones, a veces con medicación, pero mínimas, 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 y evitaron un mal mayor. Ahora, cuando se habla de porcentuales de cáncer de mama, por supuesto que los varones quedan excluidos, ¿no es cierto? Pero los varones tenemos mamas, aunque no las desarrollamos, y también padecemos, en muy poquitos casos, cáncer de Ujú. mama. Exacto. Esto, en la campana de Gauss, que mide la incidencia de algo en la población, queda en los márgenes y por lo tanto es invisibilizado por el algoritmo. No porque Mm. tenga mala intención el algoritmo, sino porque la incidencia es tan baja que no la detecta. Claro. Entonces podría ocurrir eso. Además es esto, ¿quién encarga el algoritmo? Difícilmente vos o Claro. yo encarguemos un algoritmo. ¿Y desde qué Finalmente criterios? lo va a encargar una empresa que tiene un interés económico, para eso es una empresa, para producir económicamente. Y entonces el sesgo es dejar fuera poblaciones de bajos recursos. Mm. A Bueno, veces no es intencional, ¿no? Sino que simplemente se preguntan, bueno, ¿quién consume qué tipo de medicamentos? Y entonces, la enfermedad del kwashiorkor, que es una enfermedad muy rara, pero de alta incidencia en las partes más pobres de África, ¿quién va a pagar para esto? Nadie. En cambio, jaquecas o glucemia o hipertensión, hay millones de personas con buen poder adquisitivo que están dispuestos a pagarlo. Entonces, ¿qué hacen? Si yo tengo que orientar mi investigación, la voy a orientar hacia los objetivos, los targets que me produzcan mayor beneficio. No voy a investigar en kwashiorkor que no puede pagar nadie porque inciden personas de bajísimos recursos.
voy a invertir en remedios contra la glucemia o para bajar de peso o contra la jaqueca, donde gente de muy alto nivel adquisitivo puede pagarlo. Claro, evidentemente son temas de todos los días, ¿no? Usted decía que la baja incidencia de estos porcentajes hace que quede fuera, que la inteligencia artificial no lo tome en cuenta. Esto iría contra la propuesta sinodal que hoy la Iglesia está desarrollando. Algo que se ha dicho, ¿no?, en el encuentro que se realizó en octubre y que se va a seguir en octubre de este año, es que se incorporen todas las propuestas, todas las opiniones, todas las expresiones, ¿no? Los redactores tienen esta tarea, aun cuando pareciera que fueran minoritarias. Es interesante este punto. Bueno, y aún dentro del algoritmo, yo formo parte de la Pontificia Academia para la Vida, que ya a fines del 2019, principios del 2020, justo ahí, en tiempos inmediatamente pre-pandemia, se hizo un acuerdo, una gran asamblea, se llamó Renaissance, por renacimiento, pero la expresión en francés, renaissance, juntaba A, I, que es inteligencia artificial. Y entonces reunieron a gente de Microsoft, gente de IBM, la Pontificia Academia para la Vida y gente de la FAO. Firmaron un acuerdo buscando lo que se llamaba el buen algoritmo o la algorética. El Papa lo menciona, la palabra algorética. Es la ética del algoritmo. O sea, cuando se establece un algoritmo, tratar de considerar justamente que el algoritmo incluya a todos, por ejemplo. Que el algoritmo, porque es el cerebro, es el que determina la acción. El algoritmo toma información, se alimenta de información neutra, la interpreta y produce una acción o una recomendación. Entonces, el núcleo es lo que se llaman las cajas negras. Se llaman cajas negras porque no siempre el algoritmo es como el núcleo de ese avance científico. Entonces, no todo el mundo quiere blanquear su algoritmo. ¿Con qué criterios usted selecciona estos temas? Es por eso que se llaman cajas negras. Lo que se pide es que el algoritmo sea abierto para que todo el mundo pueda investigar con qué criterios usó ese algoritmo, ¿no? Porque más de un algoritmo sería cuestionable aún desde el punto de vista legal, sobre cómo se obtienen los datos, si esos datos fueron dados, si esos datos eran datos libres, lo que llaman captos, o fueron comprados subrepticiamente a las grandes compañías que manejan datos, y si la interpretación de los datos tenía un sesgo racial, o un sesgo sexista, o un sesgo económico, o un sesgo político. Es decir, ¿con qué criterio se interpreta esa información? Porque ahí va a salir la recomendación, va a decir, esto es lo que hay que hacer. Bien. Y si la caja negra dice, lo que hay que hacer es invertir en tal enfermedad porque esto les va a dar mucha plata, lo van a hacer. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala. La inteligencia artificial es una técnica. ¿Cómo se use? Padre Rubén, ¿cómo le va? Buen día, Cecilia los saluda. Mucho gusto, Cecilia. Encantada. Escuchando atentamente y, bueno, pensando en esto que el Papa hace mención en el Día de la Jornada Mundial por la Paz, a lo que es la inteligencia artificial, y uno un poco como que dice, si el Papa lo dice y lo está hablando, es porque esto tiene importancia en cuanto a la utilización que hacen algunos países que están en guerra y que utilizan la inteligencia artificial hasta con los drones, como decíamos al principio, por ejemplo, y que ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se controla eso que en realidad está tan lejos nuestro, ¿no? En el orden mundial que tenemos, es como que lo vemos como si no existiera para nosotros, ¿no? Pero que existe y está. Sí, mire, yo la escuchaba hablar y es el mismo camino de la pólvora. ¿Se acuerda que la pólvora originalmente se usaban como fuegos artificiales para festejos, alegría?
honra de los dioses y fiestas populares. Pero después terminó teniendo un uso bélico. Ujú. Lo mismo sucede con los drones. Los drones comenzaron siendo un divertimento para filmar, para grabar. Ahora también, que estamos todos en contra de los ruidos pirotécnicos, hay grandes, maravillosos juegos artificiales hechos con drones. Hace poco veía uno en China que era en el cielo un gigantesco dragón, todos Sí. con drones iluminados que se coordinaban. Y todo eso se puede hacer gracias a la inteligencia artificial, porque hay una computadora que le dice a cada uno de esos cientos o miles de drones cuándo tienen que prender la luz roja, cómo tienen que moverse, cuándo subir, cuándo bajar, y el efecto que daba era maravilloso, porque era ver un dragón bailando en el aire, ¿cierto? Pero esta misma información puede cargarse con explosivos y entonces ir directamente con el dron, que es como mandar a un soldado volador, Ujú. es mandar el dron directamente hasta el objetivo que uno quiera trazarse y ahí hacerlo explotar. Tremendo. Claro. Eh, Sí. Es tremendo. no con drones, pero sí con inteligencia artificial. Me acuerdo que hace unos 10 años aproximadamente había un jefe rebelde de Al Qaeda y entonces determinaron el teléfono, consiguieron el teléfono celular que este hombre tenía, lo llaman por teléfono y la señal del teléfono guió el misil que lo hizo volar en 1000 pedazos. Parece ciencia ficción lo que Sí, está totalmente. relatando padre Rubén. Increíble. Pensaba también hace 70 años atrás, ¿no? En el marco del Concilio Vaticano II, hubo un documento que algunos consideran menor, fue el último realmente, ¿no? Se llama Linter Mirificas, que decía, en ese marco no existía la inteligencia artificial, que el hombre puede hacer maravillas, porque estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, de Dios. Y que entre las maravillas, por ejemplo, se fue relatando un poco el desarrollo tecnológico en la historia, aparecen los medios de comunicación, que en ese momento también, década del 60, digámoslo con todas las letras, se demonizaba un poquito a la televisión, por ejemplo, ¿no? Después también demonizamos al Internet. Y hoy podemos tranquilamente demonizar a la inteligencia artificial, pero en realidad es como el dinero. Es un poderoso caballero, pero hay que determinar si es para el bien o para el mal. Seguro, sí, coincido con esto. Las cuestiones técnicas, la tecné, es lo que el hombre hace en griego, es lo fáctico, lo que uno transforma con sus manos, con su inteligencia. Pero el saber es más abarcativo, entonces no hay que confundir técnica con sabiduría o con conocimiento. Ya lo decía Kant, obra de tal modo que tu obrar sea siempre tenga a la persona siempre como fin y nunca como medio. Acá la cuestión es cuando la técnica hace de la persona no un fin, sino un medio. Nosotros, me refiero al Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, hemos firmado, somos socios fundadores de esta Alianza Internacional para el Buen Algoritmo, Renaissance, estamos desde que comenzó, y hemos realizado muchos eventos a lo largo de estos años, hemos hecho webinar, hemos dado conferencias, varias conferencias en la Academia Nacional de Medicina, hemos hecho congresos, hemos participado de congresos, hemos sido expositores, hemos escrito artículos y libros, de manera que en el tema de inteligencia artificial, el instituto, sobre todo aplicado a salud, el Instituto de Bioética es el referente de América Latina, ¿no? Reconocido aún por Roma, porque de hecho quisimos hacer cosas con otros países, pero los mismos países nos decían, no, a nosotros nos falta todavía un montón de base para esto. Para llegar. Esa fue la fortuna de tener una persona muy preparada en estos temas tempranamente, que fue la doctora María Isabel Íñigo Petralanda, es una persona muy, muy preparada que participa en varias alianzas internacionales
y que ha colocado al instituto a la cabeza de toda América Latina. Padre Rubén, en torno a esto pensaba en lo cotidiano para doña Rosa, don Juan, que por ahí están escuchando, y que lo más cercano a la inteligencia artificial que tienen suele ser su celular, por ejemplo, ¿no? Y también para los jóvenes, docentes, bueno, en el sistema educativo, para los médicos, para todos, que estamos de alguna manera inmersos en este contexto de inteligencia artificial y tecnología. ¿Cuáles son las recomendaciones en el uso de la tecnología para que nosotros podamos, a través de este uso, ser más libres, ser libres y utilizarla de una manera, podríamos decir, digna? ¿A qué deberíamos estar atentos para no ser usados o manipulados por la inteligencia artificial y terminemos siendo, como recién decía, como personas un medio y no realmente algo dignamente como lo debemos mirar? Bueno, te agradezco, me gusta mucho tu pregunta porque apunta primero a no tenerle miedo. No hay que tener, el cristiano no le tiene miedo a nada, solo a la condenación tiene miedo, pero a lo demás no tiene miedo. Es más, el Papa mismo celebra la inteligencia artificial como un avance de la humanidad y todo el bien que se puede hacer, ¿no? Todo el bien que se puede hacer con entonces, no demonizar, no condenar, no tenerle miedo al progreso, eso es oscurantista. La Iglesia no tiene que ir por ese camino, tiene que ir por el camino de la luz. El camino de la luz es la apertura. Ahora también tiene que ser prudente, ¿no? Y la prudencia marca algunas cosas. Por ejemplo, ser muy prudente con los datos que uno da. Hay que preservar todo lo que uno pueda, los propios datos, porque después no sabe esos datos en qué se van a usar. A veces los chicos son muy imprudentes con eso. Yo me acuerdo haber tenido un alumno, yo doy clases en la Facultad de Medicina, ¿no? Y en Derecho de la UBA, un alumno que subió una foto tonta, de esas que sacan los adolescentes con el traste al aire, lo voy a decir de modo más... Claro, parece que entiende. Más fino. Y le digo, discúlpame, le digo, pero vos no te das cuenta que, pero nos divertimos, pero escúchame, vos vas a ser gerente de una empresa y esta foto va a seguir circulando por ahí. Claro. Vos vas a ser director de un colegio Sí. y esta foto va a seguir circulando por internet. Entonces, tenés mucho cuidado lo que haces. La gente que por Facebook sube fotos de su casa, de su familia, de lo que hace, de lo que deja de hacer, de lo que tiene, no sabe la cantidad de datos que está dejando. Claro. Y cómo hay gente que se encarga de averiguar los datos. Bueno, ese famoso cuento del tío tan popular en estos días, que llamaban por teléfono diciéndole, usted tiene tal cantidad de vacunas dadas de COVID, lo llamamos para que dé, le vamos a dejar un turno, pero usted nos tiene que mandar el código por el WhatsApp. Claro. Y cuando le mandabas el código por el WhatsApp, te Explotaba tomaban todo. el WhatsApp. Sí, sí. Eso que fue tan común, ya creo la gente está bastante advertida respecto de eso, pero igual siempre alguno cae, ¿no es cierto? Claro. Es uno proteger muchísimo los datos. Esto es lo primero. No exponerse. En todo caso, si uno se expone con los amigos, no se expone al público en general. Primera cosa. Segunda cuestión, el tema de la adicción. ¿Y cuál es el criterio de adicción? En cualquier adicción, droga, alcohol, juego, alimento, internet, ¿cuál es el criterio? El criterio es que interfiera con tu vida. Yo tuve un alumno hace muchos años atrás que se la pasaba desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la mañana del día siguiente jugando jueguitos por internet. Eso es adictivo. De hecho, esto interfirió en su carrera, en su vida, de un modo negativo. Entonces, cuidado con esas cosas. Respecto a la inteligencia artificial, bueno, no quedarse con la primera respuesta de la inteligencia artificial. No conformarse con un diagnóstico que da una máquina. Averiguar, hablar con el médico, buscar esos médicos humanistas que, entre comillas, pierden tiempo con uno,
que le preguntan, que hacen una buena anamnesis, o sea, usted quién es, cómo se llama, qué tuvo su papá, qué tipo de vida lleva, qué hace, qué come, cómo se alimenta. A ver, porque esos médicos cibernéticos, por ejemplo, que meten todo en un algoritmo y le dicen, usted tiene cáncer. Digo, que los hay, ¿eh? Y son brutales. Sí. Ni siquiera para comunicar una cosa tan delicada como esa tienen delicadeza. Es decir, uno tiene que cuidarse, cuidar los datos, no volverse adictivo, uno tiene que también tener cuidado que los resultados de las máquinas no sean tan taxativos, siempre es mejor el terminar a máquina las cosas, a mano, perdón, las cosas, ¿no? Un tallado de una máquina puede ser perfecto, un diseño de impresora 3D puede ser perfecto, pero hace más falta una mano que lo elige. Entonces, no conformarnos solamente con lo que la inteligencia artificial da, sino tratar de alcanzar digamos, un vínculo interpersonal. Bien, Padre Rubén. Lo tenemos presente. Sí, Cecilia. Padre Rubén, bueno, el tema que el Papa también creo que trata es el tema de la educación, el uso de las tecnologías en las escuelas. Él habla algo así como que hay que tener cuidado en el discernimiento respecto al uso que se realiza por parte de los estudiantes con la inteligencia artificial, que no sea que los estudiantes deleguen todo, me parece que algo así explica, en la inteligencia artificial, dejando de lado la propia inteligencia, ¿no? E ir, estar atentos por parte de quienes están a cargo de los estudiantes en este sentido. Sí, es verdad. Al principio, pero hay que también cambiar el modo en que se enseña, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si uno cree que mandar a hacer un trabajo sirve para evaluar, hoy en día es muy difícil evaluar solo con un trabajo escrito. Porque los chicos le dicen a la inteligencia artificial, necesito que me escribas un trabajo de 4 páginas sobre las legiones romanas en el sur de Galia. Y con esa información, tal cual como se lo estoy diciendo, a los 3 minutos le aparece todo un informe maravilloso con citas de libros, y uno puede preguntarle, decir, ¿qué autores tratan este tema? Y le saca una lista de 10 autores que trataron el tema. Es decir, ese tipo de preguntas ya no van. Uno tiene que evaluar, como uno no le preguntaría a un alumno de secundaria cuánto es 7 por 6. En general usan la computadora, usan la máquina, sí. Y para eso hay que acostumbrarse. Claro. Otra cosa es la adicción a todo lo que sean aparatos de inteligencia artificial. Miren, nosotros nos hemos planteado en la UCA un tema, porque hace 2 o 3 años se había puesto muy de moda que los chicos se ponían muy ansiosos, me refiero a estudiantes universitarios. Después de 1 hora de clase ya se ponían ansiosos y querían ver si habían recibido mensajes de textos, si habían recibido correos o si habían recibido... Entonces se ponían a incomodarse y se distraían de la clase. Entonces algún pedagogo recomendó, bueno, a mitad de la clase denle 5 minutos para que puedan sacar sus teléfonos, mirar que bajen la ansiedad y retoman la clase. Claro. La verdad que a mí eso mucho no me gustó, yo traté de hacer otra cosa. Me doy cuenta que los chicos, como sabemos todos, tienen un bajísimo léxico, muy, muy escaso léxico. Entonces lo que hago es, les digo intencionalmente, palabras poco frecuentes. Por ejemplo, recóndito. Y cuando me miran así raro, le digo, bueno, googleenlo. Claro. Y entonces van al teléfono o en la computadora, googleen qué es recóndito. Entonces, utilizo el medio para que aprendan. Perfecto. Bien. Allí está, ¿no? Las propuestas que nos está dejando el Padre Rubén son excelentes, queremos agradecerle. Y bueno, estamos a la espera de la llegada, una vez más, de los magos de Oriente. Imaginamos que ellos no recurren a un GPS
o algo por el estilo. Mirarán el cielo y se guiarán por la estrella de Belén, imaginamos, padre Bueno, Rubén. pero sabe que es algo, ahora que lo dice, Sí. ellos también tienen un algoritmo, porque la astronomía es algorítmica. Es decir, la astronomía predice datos en base a datos que ya maneja. Sí. Y Por no eran ejemplo, judíos, ¿no? Stonehenge. No venían de la Kabbalah judía. Y no sé si venía, pero todos esos movimientos de conocimientos, todo lo que es astronomía en general, no astrología, astronomía. Claro, astronomía. Todo lo que es, por ejemplo, Stonehenge era un gran observatorio donde se comprobaba cuándo venía el solsticio de invierno y el solsticio de verano, o cuándo empezaba la época de cosechas o la época de siembra. Entonces, digamos, la astronomía, no Tauro, Libra, Escorpio, no, eso es la astrología. Pero la astronomía, la que mira el cielo, dice que los guió la estrella de Oriente. Y los guió la estrella de Oriente porque ellos eran astrónomos. Claro. Es decir, ellos tenían conocimientos, los persas, los asirio-babilónicos, tenían, en base a estudios hechos por cientos y cientos de años, tenían una incidencia de los movimientos. Entonces, de alguna manera muy primitiva, pero sí usaron algoritmos. Mira vos. A lo Alejandro Magno. Gracias, padre Rubén. Un abrazo grande. Una buena Bueno, quiero epifanía. aprovechar una cosa. Sí, por un favor. segundito, ya que tienen tanta audiencia. Quiero invitarlos a todos a hacer el máster de bioética. Sí, ¿eh? me encantaría. Es un máster que se hace en la UCA, se hace a distancia, Sí. son 2 años, es totalmente a distancia, así que tranquilamente lo pueden hacer cualquiera bueno. que tenga un título terciario. Perfecto. Ahí está. Teniendo título terciario se puede, padre. Pensé Sí, tiene que tener un profesorado terciario, Bien. tiene que tener... ¿Dónde se consigue más información acerca de este máster, padre? ¿Alguna web? En la página de la UCA, Instituto de Bioética. Ahí Bien. está. UCA, Instituto de Bioética. Ahí Perfecto. está. Gracias. Un Gracias abrazo muy abrazo. grande, padre por la Rubén. propaganda. Bueno, Gracias.